Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús les dijo: estén atentos, no vaya a suceder que sus corazones queden embotados por el vicio, las borracheras y las preocupaciones de la vida, y ese día los tome de sorpresa, como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos, orando en todo momento, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y puedan así presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Seguendo la falsariga del catechismo, in questa catechesi ci riferiamo all'esperienza vissuta. Siguiendo las líneas del catecismo, en esta catequesis nos referimos a la experiencia vivida en la oración, tratando de mostrar algunas dificultades muy comunes que deben ser identificadas y superadas. Rezar no es fácil. Hay tantas dificultades que hay en la oración. Se necesita conocerlas, individuarlas y superarlas. El primer problema que se presenta a chi prega è la distrazione. El primer problema que se presenta a quien reza es la distracción. Nos ponemos a rezar y luego la mente gira y gira por todo el mundo. La distracción de la oración. La oración convive a menudo con la distracción. De hecho, a la mente humana le cuesta detenerse durante mucho tiempo en un solo pensamiento. Todos experimentamos este continuo remolino de imágenes y de ilusiones en perenne movimiento que nos acompaña incluso durante el sueño. Y todos sabemos que no es bueno dar seguimiento a esta inclinación desordenada. La lucha por conquistar y mantener la concentración no se refiere solo a la oración. Si no se alcanza un grado de concentración suficiente, no se puede estudiar con provecho y tampoco se puede trabajar bien. Los atletas saben que las competiciones no se ganan solo con el entrenamiento físico, sino también con la disciplina mental, sobre todo con la capacidad de estar concentrados y de mantener despierta la atención. Las distracciones no son culpables, pero deben ser combatidas. En el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que a menudo se olvida, pero que está muy presente en el Evangelio. Se llama vigilancia. Y Jesús lo dice tanto, vigilancia. El Catecismo la cita explícitamente en su instrucción sobre la oración. A menudo Jesús recuerda a los discípulos el deber de una vida sobria, guiada por el pensamiento de que antes o después Él volverá como un novio de la boda o un amo de un viaje. Pero no conociendo el día y la hora de su regreso, todos los minutos de nuestra vida son preciosos y no se deben perder con distracciones. En un instante, que no conocemos, resonará la voz de nuestro Señor. En ese día, bienaventurados los siervos que Él encuentre laboriosos, aún concentrados en lo que realmente importa. No se han dispersado siguiendo todas las atracciones que les venían a la mente, sino que han tratado de caminar por el camino correcto, haciendo bien su trabajo.
Esta es la distracción, que la imaginación gira y gira y gira. Santa Teresa llamaba a esta imaginación que gira y gira y gira en la oración la locura de la casa. Es como una locura que te hace girar y girar y girar. Tenemos que pararnos un momento y controlarla con la atención. Un discurso diferente se merece el tiempo de la aridez. El catecismo lo describe de esta manera. El corazón está desprendido cuando está la aridez, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en el que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme justo junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. La aridez nos hace pensar en el Viernes Santo, en la noche, en el Sábado Santo, en todo el día. Jesús no está en la tumba, Jesús ha muerto, estamos solos. Y esto es el pensamiento madre de la aridez. A menudo no sabemos cuáles son las razones de la aridez. Puede depender de nosotros mismos, pero también de Dios, que permite ciertas situaciones en la vida exterior o interior. O a veces puede ser un mal de cabeza, un mal de hígado, que te impide entrar en la oración. A veces no sabemos bien la razón. Los maestros espirituales describen la experiencia de la fe como un continuo alternarse de tiempos de consolación y de desolación, momentos en los que todo es fácil, mientras que otros están marcados por una gran pesadez. Tantas veces cuando nosotros encontramos a algún amigo, ¿cómo estás? Hoy estoy plof, hoy estoy para abajo. Y tantas veces estamos para abajo, desanimados. No tenemos consolación, no podemos más. Son esos días grises. Y los hay tantos en la vida. Pero el peligro es tener el corazón gris. Cuando estamos desanimados, cuando estar desanimados llega al corazón, hace que se enferme. Y hay gente que vive con el corazón gris y esto es terrible. No se puede rezar, no se puede sentir la consolación con un corazón gris. O no se puede llevar hacia adelante una herencia espiritual con el corazón gris. Tiene que ser abierto y luminoso para que entre la luz del Señor. Y si no entra, hay que esperarla con esperanza, pero no cerrarla en el gris. Poi è una cosa diversa l'acidia. Después hay otra cosa diferente que es la acedia, otro defecto, otro vicio, que es una auténtica tentación contra la oración y más en general contra la vida cristiana. La acedia es una forma de aspereza debido a la pereza, al relajamiento de la accesis, al descuido de la vigilancia, la negligencia del corazón. Es uno de los 7 pecados capitales porque, alimentado por la presunción, puede conducir a la muerte del alma. Entonces, ¿qué hacer en esta sucesión de entusiasmos y avilimentos? Se debe aprender a caminar siempre. El verdadero progreso de la vida espiritual no consiste en multiplicar los éxtasis, sino en el ser capaces de perseverar en los tiempos difíciles. Camina, camina y camina. Y si estás cansado, párate un poco y vuelve a caminar, pero con perseverancia. Recordemos la parábola de San Francisco sobre la perfecta Leticia. No es en las infinitas fortunas llovidas del cielo donde se mide la habilidad de un fraile, sino en el caminar con constancia
constancia, incluso cuando todo ha perdido el sabor de los comienzos. Todos los santos han pasado por este valle oscuro y no nos escandalicemos si leyendo sus diarios escuchamos el relato de noches de oración apática vividas sin gusto. Es necesario aprender a decir, también si tú, Dios mío, parece que haces de todo para que yo deje de creer en ti, yo, sin embargo, sigo rezándote. Que los creyentes no apaguen nunca la oración. Esta a veces puede parecer a la de Job, el cual no acepta que Dios lo trate injustamente, protesta y lo llama a juicio. Pero tantas veces incluso protestar delante de Dios es una manera de rezar, de orar. También enfadarse con Dios es un modo de oración, porque tantas veces el hijo se enfada con el papá. Y es un modo de tener una relación con el papá. Y anche noi che siamo molto meno santi e pazienti di Giobbe. Y también nosotros, que somos mucho menos santos y pacientes que Job, sabemos que finalmente, al concluir este tiempo de desolación, en el que vemos elevado al cielo gritos mudos y muchos ¿por qué?, Dios nos responderá. No se olviden de la oración del por qué. Es la oración que hacen los niños cuando empiezan a no entender las cosas. Los psicólogos lo llaman la edad del por qué. Porque el niño pregunta al papá, papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Pero estemos atentos, él no escucha la respuesta del papá. El papá empieza a responder y el niño dice otro por qué. Solamente quiere atirar la atención y la mirada del papá. Y cuando nosotros nos enfadamos un poco con Dios y le preguntamos los porqués, estamos tirando el corazón de nuestro Padre, con nuestra dificultad, nuestra miseria, con nuestra vida. Pero tengan coraje de decir a Dios ¿por qué? Porque a veces enfadarse un poco hace bien. Te hace despertar este comportamiento de hijo a padre, esta relación de padre e hijo que tenemos que tener con Dios. Y también nuestras expresiones más duras y más amargas, Él las recogerá con el amor de un padre y las considerará como un acto de fe, como una oración. Gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos y a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre algunas de las dificultades más comunes que pueden surgir en la vida de oración. La persona que reza experimenta con frecuencia la presencia de ciertos obstáculos y ciertas tentaciones que impiden el encuentro con el Señor y que tiene que identificar y combatir con humildad y perseverancia. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona, por ejemplo, la distracción, la sequedad, la asedia. Hay otros más, pero menciona estos tres. El primer problema que se presenta en la oración son las distracciones.
En efecto, todos experimentamos, no solo en la oración, sino en cualquier actividad que realicemos, que no es fácil concentrarse y estar atentos. Pero en el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que puede ayudarnos, la vigilancia. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de nosotros mismos o también de Dios, que permite ciertas situaciones exteriores o interiores. Es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, porque se mantiene firme junto a Jesús. Por último, otra de las dificultades de la oración es la asedia, que está provocada por la pereza, el relajamiento de la ascesis, la falta de vigilancia y la negligencia del corazón. Ante todas estas dificultades, no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay bastantes aquí. Hay colombianos, ¿sabéis? ¿Cuántos colombianos, En estos días de preparación a la solemnidad de Pentecostés, pidamos al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestra vida de oración con humildad y alegría, superando las dificultades con sabiduría y constancia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A mexicanos también. Paraguayos. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición apostólica del Santo Padre. Dominus vobiscum, sin nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco.